¿Por qué no lo grito? Porque estoy afónico, por eso no lo puedo gritar. Le dije el lunes pasado, este campeonato tiene dueño y lo vengo a ratificar. Pero en materia de fútbol y en materia de millones y otras cosas, lo único que puedo hacer es silbar que no es el momento. Le prometí el lunes pasado que le iba a mostrar 2 libros que ahora sí terminé de leer. El de Isidoro Ruiz Moreno sobre, acá estamos, la Marina Revolucionaria 1874-1973. Está mostrando lo que fue el rol de la Marina en los diferentes golpes militares, pero además entre el proceso antes de 1930, por el cual se dirimían cuestiones sin que la sangre llevara al río, es decir, sin ninguna modificación concreta del régimen institucional. El otro libro interesantísimo se llama Historia de la vida privada en la Argentina. Usted lo tiene en cámara, Ricardo Cicerquia, editado por Troquel. Este señor dice en el prólogo, se lo voy a resumir, que la historia grande, la historia de los esquemas grandiosos, de las grandes dinámicas, de los determinados ya está escrita. Puede que falte alguna hipótesis, pero por ahí difícilmente vamos a enriquecer lo que quiere saber, lo que quiere decir saber qué fue lo que pasó. Este hombre propone un enfoque complementario. El enfoque complementario es tomar los pequeños objetos, los cacharros, los diarios, los vestidos, los gestos, las viviendas que quedan, etc. Y desde ahí empezar a inferir cómo era la vida en, por ejemplo, el siglo XIX en la Argentina. Como usted comprenderá, usted lo puede tomar como una anécdota tras de la otra o como material para inferir, pero realmente se lo recomiendo. Última cosita. El lunes pasado, al hablar de esta obra Ha llegado un inspector, dije, Lito Cruz, el que hace de inspector, es insufrible. Esto pretendió ser un elogio. Después me fui a mi casa y dije, para un cachito, quedó en claro que es un elogio. Es un elogio. Lo que quería decir es que representa también ese papel, que uno tiene ganas de acogotarlo, como diciendo, pero no hay sangre en tus venas. Era verdaderamente un elogio y espero que así haya salido. En todo caso, lo aclaro en este momento. Bien, vamos al primero de mis invitados de hoy. Usted tiene en cámara a Alfonso Martínez. Alfonso, estás acá porque hace 3 semanas, hace 4 semanas, si a cualquier economista profesional le hubieran preguntado, ¿usted cree que la crisis asiática terminó? ¿Usted cree que estamos viendo los coletazos? Muy probablemente hubiera dicho sí, claro, y hubiera quedado colocado frente a lo que ocurrió ahora. A la luz de toda esta volatilidad que hay en las bolsas del mundo, vos dirías, esto es otra cosa diferente, es el coletazo del anterior, los dos son coletazos de fenómeno más permanente. ¿Cómo entender lo que hoy está ocurriendo en la bolsa del mundo? Bueno, cuando uno está a caballo de un fenómeno como este, es difícil tomar perspectiva, pero lo que creo que es quizá diferente de las menores crisis que tuvimos en el pasado es que en este momento está sacudiendo a Japón, que después de Estados Unidos y Europa, es decir, tomando toda Europa en su conjunto, es la tercera economía del planeta, y se están produciendo pérdidas muy importantes, pérdidas de capitales, y de señores que creían que tenían una cierta cantidad de recursos a futuro y que se les están haciendo humo. Estuvimos sobreestimando a los japoneses. ¿Qué le pasa a los japoneses? No ahorran como creían que ahorraban, no trabajan como trabajaban, no hacen los cálculos. ¿Qué les pasó a los japoneses? No sabemos del todo la película, como nos enteramos después de que le fue mal a Corea. Es decir, la información que viene del sistema principalmente bancario, caso de Japón, Corea del Sur, Tailandia, etcétera, no es del todo transparente, o por lo menos no se mueve dentro de los estándares que estamos acostumbrados nosotros, de manera tal que por mucho tiempo se han ocultado pérdidas. Pensá que hace un par de años las asociaciones de ahorro y préstamo para la vivienda se perdieron arriba de 700.000 millones de dólares. Entonces te da una idea de lo que puede ser la magnitud de las pérdidas que todavía falta por diluir en el sistema bancario japonés. Eso
lo vimos quizá en menor escala a fines de los años 80 también en Japón, y lo que te compromete todo el sistema de crédito es que por un lado empieza a estar bajo sospecha, con lo cual no se sabe a quién darle crédito. Por el otro lado, aquel que tenía un depósito en yenes que creía que era el equivalente a $100 o a una tonelada de trigo, ahora se entera que es equivalente a media tonelada de trigo. Eso le reduce el consumo y encadena, digamos, toda una serie de comportamientos que hacen que el Japón absorba menos, es decir, consuma menos y trate de venderle entonces al resto del mundo. Te doy dos visiones extremas. Una es, los argentinos son argentinos, los japoneses son japoneses. Otra es, el análisis económico apunta a un universal. Si vos querés entender lo que pasa en Japón, ¿te mandarías una visión cultural que dice los argentinos son argentinos, los japoneses son japoneses? ¿O dirías, con determinada regla de juego, los japoneses también se pueden argentinizar? Totalmente de acuerdo. Es decir, lo que hay es, hasta donde yo conozco, todo un tema institucional que permitió generar o acumular estas pérdidas sin explicitarlas. Es decir, hasta donde entiendo, la organización económica de grupos económicos vinculados a grupos financieros, con algún tipo de entendimiento con las autoridades, permitió cosas que en nuestro país ahora no ocurren porque está muy reglamentado que no puedan ocurrir, pero también lo vivimos hará un par de décadas, donde grupos económicos relacionados con bancos y con cierto guiño oficial nos llevaron a una debacle para nosotros también bastante importante. Si los bancos japoneses, o algunos bancos japoneses, prestaron mal, entonces, bueno, pierden los dueños de los bancos o pierde el Estado japonés, que agarra parte, títulos acumulados y dice, bueno, toma, digamos así, te los doy. ¿Quién más puede perder? Bueno, el depositante. Es decir, lo que por ahora ha ocurrido es que se ha permitido que el yen se devalúe, con lo cual se achican activos y pasivos de los bancos, es decir, se achican las deudas en términos de dólares de las empresas y se achican las acreencias, es decir, los depósitos de los japoneses. Hablemos ahora de Argentina. Viene el golpe vía Japón y cosas aledañas, etcétera. La semana pasada, vimos el siguiente hecho. He leído en algunos diarios que dicen, volvió el protagonismo de Fernández. Yo tengo una hipótesis diferente. A mí me parece que Fernández está exactamente igual. Lo que volvió es el temor de lo que podemos llamar el ala política y el poder legislativo de que en estas condiciones mejor no andar con ideas que pueden plantearse de manera equívoca, no digamos que son errores, pero que uno dice, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, o personalizando, si yo lo entiendo bien, fue Menem el que lo llamó a Fernández para decirle, Roque, ¿qué hacemos? Y no Fernández el que le dijo a Menem, considerando la crisis, no se pueden hacer estas cosas. Yo ignoro quién llamó a quién, pero claramente las autoridades, por lo menos a principios de año, donde de alguna manera, si bien no con la intensidad que se está viviendo hoy, tampoco era un tema menor los problemas de Corea del Sur, de Tailandia, de Malasia, de Indonesia. Ya en ese momento las autoridades económicas señalaban la conveniencia de ir tomando algunas medidas por lo menos precautorias, que de hecho cuando en su momento la misión del Fondo Monetario sugirió la conveniencia de quitar un poquito el pie del acelerador, las autoridades, digamos, no en forma del todo clara, pero de alguna manera adherían a ese tipo de cosas. Las autoridades políticas claramente están viendo otro canal. Yo creo que finalmente han tomado conciencia de que las cosas no son fáciles o pueden no ser fáciles para el país y lo mejor que podemos hacer es brindarle atención un poco a las recomendaciones de las autoridades económicas. ¿Te das cuenta que acá hay una suerte de tensión que dice, el miedo genera cordura y la calma genera fantasía, digamos así? Lamentablemente parece que es así. Uno desearía, los economistas desearíamos que los políticos nos miraran, no como esos bichos que dicen, tenemos que volver a darle bolilla porque si no, no sé qué cosa mala va a ocurrir, pero en cuanto podamos, lo sacamos del medio, en vez de decir, bueno, pará,
¿Por qué no tomamos cursos más sistemáticos de acción? Parecería ser que está en la naturaleza humana. Tampoco, no mucha gente va al médico en forma precautoria, es decir, espera asustarse, entonces hacer el régimen para bajar de peso, para cuidarse. No. ¿Está sugiriendo que en los otros países tampoco ocurre? ¿Que la capacidad de previsión es pobre en otros países también? Otros países, vemos por ejemplo, bueno, lo que más conocemos aquí, Estados Unidos, un Greenspan tratando de encauzar ciertos comportamientos y no siempre con total éxito, ¿no? Claramente tienen una tradición de que cuando no hacen las cosas correctamente después pagan los errores, y aquí hasta ahora ha sido tan difícil identificar si nos iba mal por el último shock político, por el último shock económico, que quizá estamos un poco adormecidos en ese aspecto. Roque Fernández, cuando el presidente le dijo, Roque, ¿qué podemos hacer?, dijo tres cosas: olvídate del plan Laura, olvídate del plan de CIBE y sacame por favor la reforma tributaria. Ahora yo entiendo que hay tres reformas tributarias. Está la reforma tributaria que Argentina le prometió al fondo en noviembre de 1997, que básicamente decía: eliminemos impuestos al trabajo y vamos a recuperar desde el punto de vista de la recaudación impositiva con una generalización del IVA, es decir, sacar exenciones, y con un aumento en la recaudación de ganancias, disminuyendo deducciones. Eso estaba en el acuerdo. Cuando empezaron a trabajar, los lobbies se movieron, ya lo que el equipo económico envió al Congreso es otra diferente. Lo que el Congreso trabajó en estos meses ya es otra cosa diferente. ¿Por qué cree que sale? ¿La que estaba acordada con el fondo, la que enviaron al Congreso o la que estaba hasta la semana pasada? Parecería ser que lamentablemente lo que más tiene chances de salir es puro aumento de impuestos, con la promesa de bajar el impuesto al trabajo recién el año que viene. Claramente está muy desdibujada la intención. Cuando se firmó esto con el fondo era un acuerdo de facilidades extendidas que implicaba una reforma estructural. Y la reforma estructural era cambiar el costo relativo del trabajo para paliar el problema de desempleo. Eso implicaba la llamada reforma tributaria y la reforma laboral. Es decir, muchos de estos costos relativos al trabajo era cambio en las leyes laborales, que hoy por hoy sigue en el limbo saber en qué termina todo eso. Y en el caso específico de la parte tributaria hay alguna generalización. Está el aumento de ganancias, que en principio no hace al costo relativo del trabajo. Está el tema de las deudas, el impuesto a los intereses, que no se sabe si esa cuenta de ganancias, si es para deuda nueva, si es para toda la deuda, si hay un periodo de adaptación. De verdad, creo que estamos terminando más en un tema estrictamente de recaudar, porque no anda bien la recaudación, que el objetivo inicial, que era modificar los precios relativos, porque nadie asegura que el 1 de enero, si la recaudación anda bien, podamos realizar la reducción de impuestos al trabajo. ¿Cuál es la importancia para la toma de decisiones de las siguientes dos anuncios o definiciones? A. Graciela Fernández Mejía dijo, Machinea sería mi ministro de Economía. Y Machinea dijo, sí, yo podría ser ministro de la Alianza. B. Pedro Pou nombrado por el Senado presidente del Banco Central de acá hasta 2004. Bueno, claramente la segunda, porque digamos, todos conocemos que lo que se dice antes de las elecciones no necesariamente coincide con lo que se hace a posteriori. No quiero quitar ninguna importancia a lo que es una definición de una persona a los quilates como José Luis Machinea, pero lo que hará Graciela Fernández Mejía el día que gane ya verá en su momento, es decir, de igual manera que hemos visto con todos los anteriores candidatos. En cambio, que Pedro Pou está nombrado por el Congreso, por el Senado, perdón, hasta el próximo periodo, eso está para quedarse.
salvo que lo remuevan, pero hay que juntar muchos votos. Hay que hacer mucho trabajo para eso. Para vos, que Pedro Pou sea presidente del Banco Central hasta 2004, ¿es sinónimo de ley de convertibilidad hasta 2004? Bueno, Pedro Pou es presidente del Banco Central, que cuida la moneda, como dice la Carta Orgánica, pero la convertibilidad es una ley del Congreso. Es decir, que lo que podemos pensar es que Pedro Pou continuará con la política crediticia y monetaria que ha seguido hasta la fecha, pero de última la ley de convertibilidad es un tema del Congreso, es decir, es una decisión política, que obviamente imaginamos que el actual presidente del Banco Central está a favor de continuar esa ley, pero si el Congreso se juntara y dijera decidimos cambiarla, el presidente del Banco Central no puede desconocer esa ley de la Nación. Desde que el Fondo Monetario envió la misión en abril pasado, los economistas estamos discutiendo si la economía argentina se está enfriando o no. Esta es una cuestión empírica, no es si te gusta que se esté enfriando o no. ¿Cuál es la impresión en base a los datos que conoces? Yo conozco los datos de actividad industrial al mes de mayo, donde se ve que empieza a disminuir el ritmo. Ahora pongámoslo en perspectiva, estamos disminuyendo de un crecimiento del 8%, que salvo China, no había país en la Tierra que creciera tanto como nosotros. Es decir, que creo que los niveles de crecimiento que se está hablando ahora para lo que resta del año siguen siendo niveles por los cuales cualquier país haría una fiesta. Creo que es natural, digamos, que no se puede mantener al infinito el 8% como estábamos el año pasado. Entonces, si se precipitó por los acontecimientos últimos o se hubiera dado en el tercer o cuarto trimestre, ya es un tema de calibrar, digamos, el tema, pero que no se mantenía parecía. En la época que yo estudié, y muy probablemente en la época que estudiaste vos, cuando uno hablaba de crecimiento y de peligros, inmediatamente aparecía el tema de las expectativas inflacionarias, etcétera, etcétera. En 1998, ya también en 1997, observamos fuerte crecimiento, es decir, aumento de volúmenes con deflación. ¿A qué se debe? ¿Es bueno, es malo? ¿Esto va a seguir? Bueno, lo que uno puede ver cuando mira un poquito para atrás, que son de esas cosas por ahí importantes que pasaron sin que nos diéramos cuenta. Estamos viviendo una década de paz desconocida en el pasado, que ha liberado infinita cantidad de recursos. Pensemos la escalada armamentista de Reagan, pensemos la incorporación a la producción, digamos, global de todo lo que era el bloque en su momento soviético, la final incorporación de China, que no hace más de 2 décadas que no jugaba, digamos, y eso es oferta de bienes. Sumado a todo este avance tecnológico, ha hecho que la oferta ha pegado un salto mucho más rápido que la demanda, en parte por problemas de distribución, es decir, esta oferta se ha concentrado en lugares donde no se alcanza a consumir tan rápido. Entonces la única manera de seducir a los consumidores es bajando precios. ¿Esto quiere decir que el proceso lo ves continuando? Yo creo que tiene todavía para un rato. Ajá. Entonces ahora viene la próxima pregunta, ¿esto es bueno o malo? ¿O qué hago frente a eso, si es que tengo algo que hacer? No, yo creo que es bueno porque recordad que la economía es la ciencia de la escasez. Así como los médicos tratan de vencer digamos, postergar la muerte, nosotros tratamos de vencer la escasez o prolongar en lo posible la holgura. Entonces, que haya más bienes, a mí me parece bueno. La deflación es un problema, es difícil convivir con ella, pero cuestión de aprender, sí. Y creo que esto es una oportunidad que tiene el mundo de incorporar a gente que antes se moría de hambre, que no tenía escuela, que no tenía salud, a que pueda disfrutar de un estándar de vida que nunca pudimos soñar para toda la humanidad. Si Dios lo permita, en las próximas semanas tenemos así nuevos movimientos de
movimientos de fondos hacia lugares más seguros, que los países emergentes van a sufrir, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna cosa que pueda hacer el ala política del gobierno, el equipo económico, etcétera, etcétera, para que un noruego que está rearmando su cartera de inversiones entre 50 o 100 países diga, no, me voy de X países, pero de Argentina no? Bueno, yo creo que, por ejemplo, toda la definición de la transición, por ejemplo, el impuesto a los intereses sobre las deudas, es una explicitación de reglas antes que discreción. Es decir, aquí hay un montón de personas que confiaron en cierta regla. Que hoy estemos más de acuerdo o menos de acuerdo, la regla que propuso a principios de esta política económica el gobierno dijo, traiga capital porque queremos desarrollarnos rápido, y de la noche a la mañana dijeron, sí, pero ahora tiene que ser acciones. Yo creo que según cómo se diseñe la transición, va a ser una señal muy importante de que no me cambian la regla cada 2x3. Alfonso, te agradezco. Hoy voy a personalizar. Ramón, te devuelvo las cámaras y en un ratito nomás volví aquí a Momento Económico.